Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Estamos por aquí una vez más, comenzando este día con la voluntad de nuestro Padre Celestial. A Él la gloria y la honra por permitirme una vez más de compartir por medio de esta pantalla a tu vida. Así que abre tu corazón para recibir esa palabra que el Señor ha puesto en mi vida, que ha sido de edificación, de mucha enseñanza y de bendición, y sé que para ti también lo va a hacer. Así que primeramente que sea el Espíritu Santo tomando control de mis labios una vez más para que fluya conforme a su voluntad. Vengo con un versículo que el Señor puso en mi corazón maravilloso, que por la cual me hacía entender muchas cosas, y eso está en Hebreos capítulo 12 verso 15, donde leo la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: mira bien, no seas que alguno dejen de alcanzar la gracia de Dios, brotando alguna raíz de amargura, y eso sea estorbo, y por ella muchos se han contaminado. Caminar con la gracia de Dios es maravilloso, porque donde quiera que vayas y donde quiera que estés, vamos a ser respaldados por el cielo. Caminar con la gracia de Dios es algo maravilloso, porque el Espíritu de Dios siempre va a estar atento de lo que nosotros estamos pasando, viviendo. El respaldo de Dios en cualquier área de nuestras vidas, siempre vamos a tener una respuesta del cielo, siempre vamos a tener la protección del cielo. O sea, la gracia de Dios es algo muy importante para nosotros, y es importante que nosotros no perdamos esa gracia, esas cosas grandes que el Señor tiene hacia nosotros, esa mirada, esa atención, ese respaldo, esa compañía, por algo tan pequeño, tan simple, pero al mismo tiempo es algo que a Dios le hace estorbo en nuestras vidas, y es la amargura. Es raíz de amargura. Hay muchas personas hoy en día frustrados, amargados en cualquier área y temporada de su vida, por proyectos, por metas, por cosas que literalmente no se le dieron, o por procesos, por circunstancias difíciles, y han permitido alejarse, han permitido apartarse de Dios por la raíz de la amargura y de la temporada, y han perdido la gracia, han perdido el respaldo, la mirada de Dios hacia sus vidas. Y es importantísimo como el Señor nos hace entender que la raíz de la amargura es un estorbo para Dios, es una manera de Dios no agradarle eso, porque una persona amargada no nada más se amarga él o ella, sino que contamina el ambiente. Una persona amargada siempre va a estar con sus labios renegando, murmurando, quejándose, diciendo malas palabras, no aprovechando ese momento, esa temporada que está viviendo. En lugar de agradecerle a Dios, lo que hace siempre es ver las cosas de la manera contraria. Una persona amargada siempre va a estar actuando de la manera incorrecta con cualquier círculo que le rodee, porque está amargado y eso o amargada, y eso lo lleva a irarse, a quejar, a maltratar a su círculo. Y es importantísimo que nosotros no perdamos la gracia de Dios por la raíz de la amargura, que dejemos nosotros de tener el respaldo de Dios y de poder sentir la mirada de Dios sobre nosotros, y que el Señor siempre esté allí atento a nosotros, porque nosotros nos amarguemos al punto que la amargura nos lleve a dejar a Dios, alejarnos de Dios por lo que vivimos, por lo que pasamos. Por eso que en el momento de la circunstancia que estemos viviendo, procesos tan difíciles, temporadas difíciles que no esperábamos o que no queríamos, es agradecerle a Dios y saborearnos el momento y decirle: ayúdame a soportar, aguantar y a resistir lo que tú estás permitiendo en mi vida. Y hoy el Señor me puso dos mujeres como ejemplo sobre este tema, sobre referente a la persona que literalmente nos demuestra lo que es estar amargados en la temporada, pero también estar amargados porque le provoquen esa amargura. De eso vamos a hablar, y quiero hablarte de Ruth primero, y luego te voy a hablar, de Noemí primero, y luego te voy a hablar de Ana. Fueron dos mujeres que la palabra nos enseña que estuvieron con gran amargura, pero de diferente forma y de diferente temporada y manera de lo que estaban pasando, pero ambas estaban en gran amargura su alma. Hoy hay muchas mujeres, hombres, personas, hombres de Dios, mujeres de Dios, amargadas,
amargados, frustrados por el tiempo, por la temporada que están viviendo. O quizás también son personas que están frustrados y amargados al punto que están llevando a su atmósfera, que su familia, sus hijos, su esposa, a ese comportamiento, porque la amargura nos hace no nada más estar amargados nosotros, sino que amargamos a la que están alrededor, amargamos a nuestro entorno, porque es como algo que va contaminando. Y es un estorbo para Dios, porque terminamos nosotros al punto tan frustrado que no queremos ni saber de Dios, ni queremos hacer la voluntad de Dios, ni queremos ir a hacer las cosas de Dios, porque el momento, la temporada, lo vemos como que por la culpa de Dios. Dios siempre, Dios nunca me ve, Dios nunca me toma en cuenta, porque de nuestros labios lo que sale es maldición en lugar de agradecimiento, de bendición, por lo amargado, por lo frustrado que estamos por dentro. Es un peligro. Entonces la palabra que me llamaba mucho la atención era que el Señor dice: no dejen de alcanzar mi gracia. Caminar con la gracia de Dios es que Dios tome en cuenta mi oración, que Dios me escuche mis oraciones, que Dios me respalde, que Dios me proteja, que Dios siempre está al tanto de mí y que Dios siempre esté agarrándome y amparándome. No que yo deje de perder eso de Dios, del cielo, porque yo estoy con esa raíz de amargura. La palabra nos hace entender, vamos rápidamente a Ruth capítulo 1, verso 13. Y dice la palabra así: ¿habéis vosotras de esperarlo hasta que fuese grande? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y es una manera del Señor expresarme a través de este verso de la Biblia, cómo Noemí estaba tan frustrada y amargada al punto que sus labios en ese momento, en lugar de preguntarle a Dios, o en lugar de decirle a Dios qué me quieres enseñar, o decirle al Señor: Padre, yo estoy viviendo este luto por mi esposo, por mis 2 hijos, porque obviamente que ya no están conmigo, no entiendo, no estoy comprendiendo. En lugar de ella hablarle de esa forma a Dios, ella dice que lo que ella está viviendo, o lo que ella está pasando, de lo que ella está sintiendo, es culpa de Dios. Dice: pues la mano de Jehová se ha salido contra mí. Ella le está echando la culpa a Dios, que el proceso que ella está viviendo y la temporada que ella está pasando ha sido culpa de Dios. Así hay muchas personas en este momento quejándose, murmurando, y tan fuerte lo que están viviendo y de lo que están pasando, al punto que todo es culpa de Dios. Yo quiero hacer una pausa rápidamente aquí, porque nos damos cuenta que ella tenía un luto. Se le ha muerto a su esposo, sus 2 hijos, claro. No es fácil pasar una temporada de un luto y de un proceso de esa manera como la de Noemí. Pero Noemí prácticamente en ese momento no estaba tomando en cuenta que cuando ella salió para esa tierra, que cuando ella se fue para ese lugar con su esposo y sus 2 hijos, esa decisión la tomó fue su esposo, no Dios. No Dios. Y esto es importante, porque así vemos a muchas personas tomando decisiones, agarrando y haciendo planes, diciendo: yo hago esto, yo hago lo otro, haciéndole caso al esposo y a la esposa. Y no estoy diciendo que no le hagan caso a la persona que Dios le ha permitido tener en su vida, pero cuando la persona que tú tienes en tu vida va en contra a la voluntad de Dios, a los planes de Dios, te va a llevar al fracaso. Entonces es importante con la persona que tú estés, siempre estén alineados a la voz de Dios, ambos, para que puedan caminar a la voluntad de Dios y a las cosas que Dios tiene, y Dios los librará de muchos procesos y de muchas lágrimas innecesarias. Noemí estaba viviendo una vida de frustración
procesos difíciles, pero porque ella le hizo caso a su esposo de moverse, de irse a un lugar que Dios no le había hablado. En ningún momento vemos por aquí diciéndole Dios, muévete con tu esposo, o hablándole al esposo diciéndole, muévete con tu hijo, con tus hijos y con tu esposa. Ellos fueron los que tomaron la decisión. Entonces ella está viviendo el momento difícil y le quiere echar, como quien dice por ahí, el ganso a Dios, el problema a Dios. Entonces es importante que nosotros, antes de tomar una decisión, antes de hacer un proyecto, de hacer algo, siempre le preguntemos a Dios y esperemos la respuesta de Dios, porque hay muchas personas hoy en día que pueden estar frustrados, amargados en ese proceso, en esa temporada, maldiciendo a Dios, diciendo Dios todo el tiempo no me toma en cuenta a mí, Dios no me ve, Dios esto, Dios lo otro, y resulta que Dios no tiene nada que ver con la decisión que tú tomaste, con la decisión que Él tomó, o con la decisión que tú permitiste en tu vida. Entonces hay personas que están perdiendo la gracia de Dios, el respaldo de Dios, la manera de Dios trabajar con ellos, de Dios tomarlos en cuenta, porque están amargados, porque están llenos de frustración por dentro, porque no han dejado en ese momento que Dios tome control de eso que están viviendo, de esa temporada que están pasando. En el verso 19, en el 19 dice, y anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Entonces en el verso 20 dice, y ella le respondía, no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Dios Todopoderoso. Entonces vemos aquí que ella le dice, o sea, no me llamen Noemí, llámenme Mara. Y yo veo aquí que ella está permitiendo cambiarse su nombre, Noemí, porque le digan ahora amargura. ¿Por qué? Porque Mara representa o significa amargura, ¿ok? Entonces, la palabra Noemí, el nombre Noemí, significa placentera, que el significado viene siendo agradable, apacible, alegre. Ella misma se está cambiando el nombre. Ella misma está con sus labios en ese momento perdiendo la gracia de Dios por lo que está viviendo y por lo que está pasando y por su decisión y por ella hacer en ese momento tomar decisiones en su vida que no le convenían. Y entonces dice ella, no me llamen Noemí. La gente cuando llega ella a su tierra y ve que esta mujer llega sola, no tiene esposo, no tiene hijo, y esta no es Noemí. ¿Qué le pasó a Noemí? Me imagino que la gente diciendo, ¿y Noemí por qué viene así? ¿Por qué Noemí está así? A lo mejor Noemí estaba en ese momento con ojeras, los ojos hinchados, acabada. Con una persona amargada es una persona que no se valora, que no se arregla, no se estima a sí misma, se aleja, no quiere hablar con nadie, no quiere saber de nada, al punto que ella estaba alejando a Ruth y estaba alejando a la otra, a Orfa. Orfa se fue y Ruth se quedó por insistir, por permanecer allí con su suegra. Ella, la misma amargura, quería estar a sola, y la amargura nos lleva a aislarnos, la amargura nos lleva a querer estar solos y ser antisocial. Entonces eso era en ese momento Ruth. Quiere decir, Noemí. Entonces quiere decir Noemí, la palabra Noemí, que es una persona apacible, una persona alegre, una persona agradable, una persona que era grata, una persona que era confortable, una persona alegre. Ella estaba cambiando su nombre para agarrar este nuevo nombre que la llevaba a una identidad que ella no era. Ella era la que estaba decidiendo eso. Y es por eso que yo veo que Dios dice, dejen de estar con una raíz de amargura
Señor, que no dejen de alcanzar mi gracia por la raíz de amargura, que es un estorbo para mí. El estorbo que tenía Noemí en ese momento era la amargura, la frustración de algo que no fue Dios que la metió. Su identidad se estaba cambiando por algo que ella permitió en un momento determinado con su esposo, con su familia, decidir. Y así hay muchas personas hoy en día. Han tomado decisiones, han hecho cosas que después le ha traído mucha frustración, han podido experimentar procesos difíciles que no metieron a Dios, que no fue Dios que él decidió, que no es culpa de Dios lo que está pasando, lo que está viviendo. Dice la palabra que ella perdió sus 2 hijos y a su esposo. Ellos murieron, pero no dice de qué murieron, no sabemos de qué forma ellos murieron. Ellos no estaban en su tierra, ellos no estaban en Belén, ellos estaban prácticamente en un lugar que ellos se movieron, que no fue la voluntad de Dios, y eso los llevó a la consecuencia. ¿De qué forma murieron sus 2 hijos? ¿De qué manera pudieron de qué manera pudo morir el esposo de Noemí? No lo sabemos. Imagínate que esa persona a lo mejor en ese lugar, en ese país, en ese lugar donde pudieron estar o un tiroteo o tuvieron de repentinamente un conflicto. Mira, no sabemos. Lo que vemos aquí es que esta mujer queda sola, que esta mujer, el proceso hace que su identidad se ha movido, se ha removido, se ha quitado para agarrar una identidad que no le pertenecía. Ella estaba dejando de ser alegre, una mujer agradable, una mujer confortable, una mujer espléndida, a ser una mujer amargada, frustrada, desahuciada, sola, adolería. Eso es lo que ella estaba decidiendo, pero era por una decisión que no era culpa de Dios. Y hoy quiero hacerle entender a cada persona que pueda escuchar este video el proceso o lo que estés viviendo, la temporada que estés pasando, lo que estés viviendo y experimentando por consecuencias que no le pudiste pedir a Dios la respuesta, el consentimiento que quería Dios o el respaldo o la manera de decirle a Dios en ese momento, Señor, era tu voluntad, querías tú hacer esto, lo querías hacer de esta manera, y hoy estás viviendo el resultado de algo que Dios no decidió en tu vida. La idea no es aislarte, la idea no es amargarte, la idea no es frustrarte, la idea no es meterte en un lugar a sola, querer abandonarte, ponerte antisocial con las personas. Esa no es la idea. La idea es que agarres la identidad. Y la identidad de Noemí, que era una mujer placentera, era la gracia de Dios sobre ella. Ella había perdido la gracia de Dios. La vida de Noemí, de la amargura que ella estaba y que ella estaba declarando con su boca. Y ella decía, no me llamen Noemí, ahora llámenme Mara, porque yo estoy en gran amargura, porque soy yo ahora una mujer amargada y quiero estar sola, no me miren, no me tomen en cuenta, porque eso es una mujer, un hombre o un ser humano que está amargado. Esas son sus acciones, al punto que ella quería alejar su bendición, y su bendición era Ruth. Al punto que ella quería aislarse de lo que Dios tenía para su vida, y era Ruth. Entonces, cuando una persona se pone antisocial, una persona quiere estar sola, no quiere saber de nadie, no quiere saber de nada, porque quiero estar en esto yo sola, soy yo la que estoy viviendo esto, no me importa nadie. Entonces, eso te cierra las puertas, te cierra las bendiciones que Dios tiene para tu vida, las cosas que Dios tiene grande, que es la gracia de Dios para ti. Noemí había perdido la gracia. Noemí había perdido el respaldo. Noemí había perdido la bendición, porque ella misma lo estaba declarando con su labio. La boca tiene poder, tanto para bendecir o para maldecir. ¿No? Ella dijo, ¿sabes qué? Ya yo no quiero gracia. Yo quiero ahora ser una persona que esté en gran amargura. Entonces, lo que me llamó ahorita la atención en el verso 21 dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Ella está diciendo que ella se fue muy alegre, ella se fue llena de la gracia de Dios, pero ella está diciendo ahora que lo que ella
está viviendo, experimentando, que ya está regresando con las manos vacías, porque no tenía a su esposo y a sus 2 hijos. Pero no era culpa de Dios, había sido culpa de una mujer que no tomó el consentimiento si era la voluntad de Dios. Y en estos días estuvimos hablando sobre la mujer necia y sobre las identificaciones de la mujer necia. ¿Cómo podemos identificar una mujer necia? Porque dice la palabra que la mujer sabe edificar su casa, pero la necia la destruye. Noemí en ese momento no tuvo el consentimiento, que ese viaje, ese lugar a donde ella se movió, nunca fue a lo mejor la voluntad de Dios. Y ahora quería decirle a Dios o decirle a las personas que ella se había ido muy alegre con la identidad y la gracia de Dios y lo había perdido todo. Al punto que la gracia de Dios la estaba persiguiendo por medio de Ruth y también la estaba alejando por la bipolaridad. ¿Por qué? Porque cuando estamos amargados nos ponemos bipolar al punto que no queremos saber nada de nadie. Una de las cosas que el Señor me hacía entender en la vida de Noemí, la diferencia de Noemí con la diferencia de Ana. Ya vamos a hablar de Ana. Ya vamos a escudriñar y a resaltar la amargura que tenía Ana. La diferencia de Noemí era una mujer que había perdido la gracia, una mujer que no había tomado en consentimiento las decisiones de Dios, sino de su esposo, una mujer que estaba viviendo un proceso muy difícil por no pedirle a Dios a lo mejor, no sé, de la manera que Dios podía aconsejarla, pedirle un consejo a Dios. O sea, la manera de Noemí estar en esa amargura, en ese proceso tan difícil, fue una mala decisión. De eso también hemos hablado anteriormente, la importancia de nosotros no pasar a Dios por un lado y no tomar en cuenta su voz, sino que su voz sea primero, qué piensa Dios, qué decide Dios, qué es lo que Dios quiere en mi vida, qué es lo que Dios anhela. La mujer sabia edifica, la necia la destruye. Esta mujer no fue sabia en tomar la decisión de lo que su esposo le dijo para irse a ese lugar y terminó sola por no ser sabia, por no ser una mujer prudente delante de Dios y por encima de la voz de su esposo poner a Dios en primer lugar. Terminó su matrimonio, su casa desbaratada. Eso está pasando en muchas personas hoy en día. Matrimonio destruido, mujeres como Noemí, hombres como Noemí, frustrados. Yo puedo decir que afuera del país, aquí fuera de Venezuela, yo estuve inmigrando casi 6 años fuera del país y pude ver cómo matrimonios, cómo mujeres dejaban a los hombres, los hombres dejaban a las mujeres. Era un desastre, cómo matrimonios fueron destruidos, niños tuvieron consecuencias, personas murieron fuera del país por una mala decisión, por moverse y no pedirle un consejo de Dios. Eso yo lo pude ver y lo he podido experimentar, ver cerca cómo personas no les fue bien, personas que regresaron como Noemí de sus países. ¿Por qué? Porque quizás la voluntad de Dios nunca fue que esas personas se fueran, sino que permanecieran aquí, que la gracia de Dios estuviera aquí con ellos. Entonces, es importante que cualquier decisión que nosotros vayamos a tomar, preguntémosle a Dios si Él está metido en el asunto, si es su voluntad o no es su voluntad. Porque si es la voluntad de Dios, su gracia nos va a alcanzar donde quiera que vayamos. Pero si no es la voluntad de Dios, no vamos a alcanzar la gracia de Dios porque le estamos llevando a la contraria a la voz de Dios. Ok, vamos ahora rápidamente a Santiago. Voy a ir rápidamente a Santiago capítulo 1, donde la palabra nos dice en el verso 13. Cuando alguno sea tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído a seducción. Una de las cosas que vemos de la actitud de Noemí fue eso, que ella prácticamente estaba diciéndole a Dios que lo que ella estaba pasando, ella estaba viviendo, era culpa de Dios. Y la palabra nos dice que alguno, cuando sea tentado, no diga que fue de parte de Dios. ¿Por qué? Dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no puede ser tentado por el mal. O sea, las tentaciones vienen, las cosas malas que nos alcanzan a nosotros vienen de el enemigo. Pero hay otra cosa que me llamó la atención que dice,
Ni Él tienta a nadie. Dios permite los procesos. Dios permite temporadas difíciles. Hay procesos que el mismo Dios mismo permite y nos mete en esos procesos. Pero una de las cosas que yo veo aquí, que las tentaciones y las cosas malas siempre las va a querer el diablo para nuestras vidas. Y otra cosa dice aquí, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia, su propio pecado, en su propia maldad, en sus propios caprichos, en sus propios deseos, es traído a su seducción. Entonces ahí es cuando yo veo que la palabra me hace entender y me hace comprender la importancia de nosotros saber que muchas veces el pecado, el capricho, las malas decisiones, las cosas malas que nosotros tenemos por dentro, cosas que nosotros cargamos por esta carne pecaminosa, es lo que nos va al enemigo a tentar. Es de la forma que el enemigo nos va a poner esa bomba de tiempo, porque Él sabe la debilidad tuya, Él sabe mi debilidad, Él sabe de cómo tentarte a ti, Él sabe cómo tentarme a mí. La forma que me tienta a mí no es la forma que te tienta a ti. ¿Por qué? Porque quizás tú no tienes las mismas formas de debilidad, de la manera de caer de la misma forma que yo pueda caer. Entonces, conforme a nuestra concupiscencia es que viene esa manera de las tinieblas con confrontarnos o querer tumbarnos, vamos a decirlo así. Entonces eso era lo que estaba pasando en Noemí. Es una mala decisión, no tomar en cuenta a Dios. Mira, podemos decir que Noemí quería a lo mejor idolatrar a ese hombre, hacía todo lo que ese hombre le decía, todo lo que él dijera era amén, a lo mejor conforme a esa manera de ella tener a ese hombre fue la manera que ella pudo recibir la manera de la desgracia de su casa, de su matrimonio. Entonces es importante siempre nosotros poner a Dios en primer lugar. Cuando Dios está en nuestro primer lugar, en nuestro corazón, créanme que nosotros, por más que el enemigo quiera venir a hacer y a deshacer, no se va a salir con la suya, porque nosotros vamos a estar ahí siempre confiando y creyendo que Dios está a nuestro favor. Y que por encima de todo, tú dices, ¿sabes qué? Dios está conmigo. No me importa diablo, no me importa proceso, no me importa esto, porque el Señor está conmigo. Eso me hace entender de lo que predicaba el día de ayer sobre cuando Timoteo le dijo, cuando Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. El problema de Noemí en ese momento, que ella estaba perdiendo la gracia, era por la amargura, por lo que estaba viviendo por la temporada. El peor enemigo de Noemí no era ahí, Satanás, era ella misma. Ok, vamos ahora a 1 de Samuel, donde la palabra me enseña y me exalta otra mujer que estaba en gran amargura. Y vamos al capítulo de 1 de Samuel, capítulo 1, verso 10. Y dice lo siguiente: ella con gran amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvides de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. La diferencia de Ana es que esta mujer, ella fue un poco sabia porque ella fue al altar, ella fue al lugar correcto a entregar su amargura. Ella se humilló y le contó y le confesó a Dios. La diferencia de Ana es que Ana no puso en primer lugar a su esposo, sino a Dios, porque su esposo le dijo: no soy yo mejor que 10 hijos. O sea, su esposo la amaba. Su esposo la tomaba en cuenta. Su esposo relata la Biblia que Ana era la persona que ella amaba. Y aún así Ana, sabiendo que su esposo la amaba, aún Ana sabiendo que en ese momento su esposo la tomaba en cuenta, ella se dio cuenta que su esposo no tenía que darle lo que Dios sí tenía que darle, que su esposo no podía sanarla en la amargura del alma que ella tenía, que las lágrimas que ella estaba derramando, el único que tenía el poder de secarla y de tomar en cuenta esas lágrimas era el cielo y no ese hombre. Entonces yo veo que la amargura que tenía
Ana no era igual a la de Noemí, porque la diferencia de la de Ana es que estaba siendo provocada. Mira la forma, estaba siendo provocada. Acuérdate que la palabra nos dice que Penina, la otra esposa de Elcana, la irritaba y la llevaba a frustrarse porque ella no podía tener un hijo. Entonces el espíritu de Penina todavía existe. El espíritu de Penina todavía existe dentro de la iglesia, dentro de tu casa, dentro de tu entorno, para llevarte a frustrarte. El espíritu de Penina es el que siempre te está llevando a sentirte menos, a sentirte no alcanzable de lo que Dios tiene para tu vida, a frustrarte, a amargarte, a sentirte mal, a querer minimizar lo que portas y lo que tienes de parte de Dios. Eso es el espíritu de Penina. Entonces el espíritu de Penina quiero que entiendas algo, el espíritu de Penina siempre va a ser alguien que está cerca de tu entorno. No van a ser personas que están lejos, sino que estén cerca, porque Penina estaba cerca de Ana, porque ellas siempre subían con Elcana a hacerle sacrificio en el altar a Jehová. Entonces yo me imagino que todos los años ella la irritaba y le decía, mira, esta todos los años sube y no tiene nada, no tiene muchacho, no tiene hijos, yo le tengo 2 hijos a él la ama, pero mira, yo soy la que le parí, yo soy la que yo soy que lo sé. Ese es el espíritu de Penina, el que siempre está ahí provocando la forma de que te molestes, de que te aire, de que te irrites, de que te agarres esa amargura y que te agarres esa frustración. Ese es el espíritu de Penina. Y siempre el espíritu de Penina van a usar personas que están cerca, familiares, amistades, vecinos, personas que siempre tú vas a tener cerca. Eso es el espíritu de Penina. Entonces ahí la diferencia de esta mujer Ana es que ella literalmente no le presta atención a Penina. Ella se va al altar. Ella quería ser madre, se sentía frustrada, estaba amargada, estaba llena de frustración, sí, pero ella se derrama en el altar y le entrega su alma de amargura a Dios, para que Dios la limpie y pudiera Dios tomar en cuenta su oración, que era que ella quería ser madre, al punto que Dios le dio un hijo maravilloso, uno de los mejores profetas llamado Samuel. Y ella se lo ofrece a Dios, que si se lo daba, ella después se lo entregaba para que le sirviera a él. Entonces aquí nos damos cuenta la manera de esta mujer resolver su problema. Fue sabia, sí fue sabia, porque ella no dijo, llámeme amargura, estoy perdiendo en este momento la gracia para ser una mujer desagradable delante de ustedes. No, ella no fue como Noemí. Ella dijo, yo voy a resolver esto. Tú me estás irritando, yo estoy viviendo esta temporada, no tengo mi hijo, tengo el vientre cerrado, no puedo tener muchacho, todavía tengo años con este hombre y no puedo parir. Ok, sí, está bien, estoy en gran amargura, pero no voy a perder el tiempo contigo, Penina, ni pienso responderte. Voy al altar. Cuando va al altar se desborda de llanto y a entregarle esa amargura a Dios para que Dios cuidara su corazón. Ana no quería perder la gracia. Ana no quería perder el respaldo del cielo. Ana no quería perder la manera de ella caminar con Dios siempre. Ana no quería perder la bondad de Dios sobre ella. Ana no quería que las bendiciones y las puertas del cielo se cerraran, sino que, aunque amargada, ella iba al altar. ¿Qué quiero hacerte entender con esto? Que tú siempre, a pesar del proceso, de la temporada, de lo que estés viviendo, de lo que estés pasando, por más que Penina te irrite, por más que se levante lo que se levanten a chocarte, a irritarte, a lanzarte punta, a querer el enemigo venir, a hacerte ver que lo que estás viviendo y lo que estás pasando y que esa temporada siempre va a ser así y que tu bendición no viene. O sea, cada vez que el enemigo intente a decirte que tu bendición no la vas a poder ver, es porque está más cerca de lo que tú te imaginas. Porque Ana, cuando fue y habló con Dios y le entregó la amargura y oró en gran manera y lloró en gran manera y habló ahí con Dios de la forma que ella más pudo, fue donde Dios le concibió
en los días a ser madre. Entonces, lo que el diablo esté diciendo, lo que el diablo esté insinuando, lo que el diablo esté viniendo a querer decirte, no lo vas a lograr, no lo vas a poder, a chocarte, a llevarte al dolor, al vacío, a la irritación, usted va al altar, a la presencia de Dios, a llorar, a gritar en ese momento y decirle: Señor, cuida mi corazón, porque de él mana la vida. Protégelo, Señor, porque el enemigo lo quiere dañar, porque el enemigo quiere poner mi corazón duro, pero no voy a permitirlo. Una de las cosas que a mí me gusta de Ana es que ella nunca le respondió nada a Penina. Dice la palabra que Penina siempre la irritaba, la hacía molestar. El espíritu de Penina siempre te va a buscar de molestar, de sacarte de tus cabales, al punto que tú quieres ponerte airada, al punto que tú te quieres salir de control. Pero Ana se controló porque ella supo en ese momento lo que fue cuidarse y no perdió el tiempo con Penina, sino que fue a la presencia. Y es importante que tú y yo el día de hoy, por encima de Penina, no perdamos tiempo, no le respondamos a Penina. Es más, no le respondas a todo aquel que se quiera levantar a decirte que no lo vas a lograr, que no lo puedes lograr, que tú no eres capaz de lograrlo, que mires tu temporada, que esa va a ser siempre tu temporada. Si Ana se pone a mirar su temporada y se ve la barriga cada día más plana y dice: mira, no tengo muchacho, Ana pierde el tiempo. Ana fue al altar y digo: ¿sabes qué? Ella está diciendo, ella está hablando, ella está de esto y lo otro, me está chocando esto, pero no fue lo que yo tengo en mi corazón, porque yo creo que tú puedes hacer un milagro. Entonces, cada vez que Penina se levante, porque tú estás más cerca de lo que Dios te quiere entregar. Así que agarra esa palabra. Cada vez que el enemigo se levante a irritarte, a hacer muchas cosas para que tú no logres lo que supuestamente el cielo ya tiene programado para ti. Entonces, diferencia demasiado entre Ana y entre Noemi. La importancia de todo esto no es condenar si eres Ana si eres Ana o eres Noemi. ¿Por qué? Porque a la final Noemi terminó feliz con la gracia de Dios, porque Dios siempre le puso una roja a su lado y Ruth estuvo dispuesta a seguirla, a ayudarla, a levantarla, a extenderle la mano para que esta mujer pueda entender que Dios estaba dispuesto a seguir ayudándole y que la gracia de Dios la alcanzara. Y vemos aquí a esta mujer sabia, edificadora, que es Ana, que a pesar de lo que estaba viviendo, ella fue al altar y vio la respuesta, la oración respondida de parte del cielo. Podemos nosotros el día de hoy aprender de esta enseñanza y de esta palabra maravillosa. Y es por eso que quiero culminar como comencé diciendo: mira bien, no sea que algún alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, eso estorbe y por ella muchos sean contaminados. Noemí se contaminó por un momento y perdió la gracia por un momento. Y esta mujer, Ana, también se estaba contaminando por la raíz de amargura, pero a ambas la gracia las alcanzó y la misericordia de Dios siempre estuvo. El proceso, la temporada, lo que estés pasando, lo que hayas vivido, las decisiones, lo que hayas tomado, no puedes permitir que esa temporada te haga perder la gracia de Dios, la bendición de Dios, lo que Dios tiene para ti, lo que Dios ha programado para tu vida y lo que Dios ha destinado para ti. Hoy necesitamos entender que no permitas que lo que estés pasando, lo que estés viviendo, tu temporada, te haga ver que estás sola, que estás solo y que te tienes que aislar. Si no, agarra esta palabra, tómala, séllala en tu corazón y dile al Señor que desde ahora y para siempre tu amargura y lo que venga a querer amargarte lo entregarás en el altar para que Dios te dé paz y tranquilidad. La palabra nos hace entender que después que Ana
En ese momento estuvo en el altar llorando, gimiendo ante Dios y entregándole esto que ella sentía. Después se levantó y comió. Hay muchas temporadas en nuestra vida con el espíritu de Penina que nos llevan al punto que no da ni hambre por lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo. Cuando tú vas a la presencia, al altar de Dios, a entregarle tus cargas, dice su palabra que dice: vengan a mí los que estén trabajados, cansados, y yo los haré descansar. Entrégale en el altar a Dios todo lo que te está cargando, todo lo que te está irritando, todo lo que te está llevando a la agonía, al cansancio, a la depresión, a la angustia. Entrégale todo a eso al Señor. Es como una maleta que le vas a entregar y Él te va a aliviar ese peso. Eso fue lo que hizo Ana y podemos ver Dios escuchando su oración. No hay un corazón constrito y humillado que vaya a la presencia de Dios y Dios aparte su rostro. Así que vamos a su presencia a entregarle toda carga y todo lo que el enemigo ha querido venir a hacer, que nos está haciendo que nosotros no veamos lo que Dios está por entregarnos. Así que te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo, en todo momento, que el Espíritu de Dios te arrope, te abarque en toda temporada para que te guíe y te oriente en todo tiempo. Bendiciones, Dios te bendiga.